Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, ya regresando a nuestras actividades habituales, recordándoles que nuestro pastor Tadeo se encuentra ahora él con su periodo de vacaciones. Y por eso me ha tocado estar en la mañana a las 10 y en este horario también. Lo bueno de esto es que puedo corregir las cosas, fíjate. Me acabo de dar cuenta. Bueno, agradeciendo siempre, ¿no es cierto?, al Señor la oportunidad de reunirnos el día de hoy. Y como ustedes saben, estamos estudiando la carta de Judas. Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Una carta muy breve, es una carta que tiene solamente 25 versículos. Es una carta que muchas veces se pasa por alto, justamente por considerarla muy breve y creer que no se puede sacar como mucho de ella. Sin embargo, al igual que toda la Escritura, que es inspirada por Dios, esta carta nos da una enseñanza tremendamente importante y es una enseñanza que fue importante para la gente que fueron sus primeros destinatarios y, por otro lado, ¿no es cierto?, importante para nosotros el día de hoy y a la Iglesia a lo largo de todos los siglos. La maravilla de la palabra de Dios, por eso es la palabra de Dios, es que pese a que las historias son distintas en algún sentido por los tiempos que se viven, ¿no es cierto?, las épocas que se viven, los trasfondos son los mismos, los pecados desgraciadamente son los mismos, las consecuencias son las mismas, las advertencias son las mismas y la solución, por decirlo así, es la misma, la palabra de Dios. Entonces, Judas es una carta escrita, como decimos, por este medio hermano, el Señor Jesucristo, que al parecer tenía una intención distinta de lo que finalmente se desarrolló en la carta. Él dice: yo tenía ganas de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario, y ese me ha sido necesario obedece al parecer, ¿no es cierto?, por el contenido de la carta finalmente, a que Judas escuchó, ¿no es cierto?, supo de que las iglesias a las cuales él se dirige, que probablemente había ministrado o probablemente había sido parte de su fundación, estaban siendo infiltradas por falsos profetas, falsos maestros, falsa doctrina en cuestión. Y desgraciadamente, si ustedes se dan cuenta, este es un fenómeno que ha acompañado desgraciadamente a la iglesia a lo largo de toda su existencia. No ha habido época en que la iglesia no haya sufrido la infiltración de falsos maestros, falsos profetas, que finalmente introducen falsa enseñanza. Entonces, por eso es que es tan atingente esta carta para nosotros y especialmente el día de hoy o en esta época en que estamos viviendo, donde por desgracia también, ¿no es cierto?, hay todo una ebullición de las falsas doctrinas, de las falsas iglesias, y no estamos puestos aquí nosotros para juzgar personas, pero sí debemos tener claridad que estamos llamados a discernir y a denunciar, porque ciertamente el pueblo de Dios no tendrá la luz referente de la palabra de Dios si ésta es callada o si ésta finalmente es acomodada al tiempo que vivimos. Entonces, vamos a dar lectura el día de hoy en Judas, desde los versículos 5 al 6. Judas, versículos 5, 6 y 7. Judas 5, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Padre, esta mañana venimos delante de ti con nuestra mente, nuestro corazón, dispuestos, Señor, a ser enseñados por tu palabra. Gracias por la libertad con que podemos hacerlo
Y te pedimos, Señor, que, como dice tu palabra también, lo que aprendamos hoy que viene de ella no vuelva vacío, sino que realmente provoque los cambios y produzca el fruto que tú anhelas en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto?, es una carta breve. Sin embargo, Judas, y quiero remitirme al versículo 3 y 4 para darle contexto a los 3 versículos de hoy, solamente para leerlos y un breve resumen, dice amados. Fíjese lo primero, dice amados. Judas es un hermano que ama a quienes les va a escribir y porque los ama, ciertamente va a decirles lo que va a decirles, ¿no es cierto? Porque el amor muchas veces nosotros lo confundimos con no decirle a alguien lo que necesita escuchar, sino que lo que quiere escuchar, y ese es un problema. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, ahí está, ¿no es cierto?, la urgencia, escribiros, exhortándoos, fíjese cada palabra, necesario, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe. Esto es muy importante y lo vimos cuando tratamos este versículo en particular, pero habla de que es contender por la fe. El cristiano no contiende por política, el cristiano no contiende por deporte, el cristiano no contiende. La única esfera donde el cristiano contiende es la fe. Sin embargo, nos encontramos muchas veces, y en esta época en particular, hermanos agarrados del moño, ¿no es cierto?, por discusiones políticas. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad civil, por supuesto, pero no es el campo donde estamos llamados a contender. No es el campo donde estamos llamados a contender. Por eso es tan importante que nosotros entendamos realmente cuál es el propósito de la iglesia, por qué estamos aquí, cuál es la dirección que la iglesia debe seguir. Y recordarnos, hermanos, que la única institución de todo el planeta, la única institución que a Dios le importa es la iglesia. A lo mejor a nosotros no nos importa tanto. Y a veces nosotros mismos como cristianos pensamos que tenemos como la libertad de decir, mira, voy, no voy, en realidad no me gusta, estoy buscando. Y no nos congregamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es un pecado abierto. Es un pecado abierto. La iglesia existe porque es el vehículo, si se quiere, el cuerpo de Cristo a través del cual nuestro Dios hace su voluntad en este mundo. La iglesia es perfecta desde el punto de vista del diseño de Dios, pero es imperfecta desde el punto de vista de quienes la formamos. Todos nosotros somos personas pecadores salvados solamente por gracia, que tenemos que luchar con nuestras miserias todos los días y que la única gracia que tenemos, por decirlo de alguna manera, es que Dios se ha fijado en nosotros por razones que no conocemos, que no entendemos y que ni siquiera yo les aconsejo especular, porque se encontrarán a lo mejor por ahí, ¿no es cierto?, dando con algún mérito. No tenemos mérito. Cuando la Biblia dice no tenemos mérito, no tenemos mérito. No es algo que se explica, es algo que se acepta, es algo que se agradece y es algo que se vive por gratitud a Dios. ¿No es cierto? No obstante, la iglesia necesita recordarse esto que es la institución, la única institución importante. Todo lo demás va a llegar un tiempo en que va a perecer y estamos más cerca de eso el día de hoy. ¿No es cierto? Y entonces, lo que prevalecerá por la eternidad es el pueblo de Dios, sean judíos, sean gentiles, sea lo que sea. Finalmente, un solo pueblo, pero todo lo demás perecerá. Todo lo demás perecerá, hermanos. Y vuelvo a insistir, esto no es un llamado a la irresponsabilidad, a no hacer lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Somos parte de una sociedad y estamos en una sociedad con un propósito. Y ese propósito es dar gloria a Dios en la actividad que Dios nos ha dado, familiar, profesional, técnica, en fin, lo que sea. Dios nos da claros parámetros cómo podemos y cómo debemos glorificarlo. Pero no es este mundo lo que en definitiva nos define. No debe definirnos este mundo, ni por color político, ni por esto otro, ni por nada. Sino que lo que tiene que definirnos es el propósito que Dios nos ha encomendado como iglesia. Y entonces
esa le da la importancia a toda esta carta, porque esta carta tiene el propósito de exhortarnos a los hermanos en aquella época y a nosotros el día de hoy, ¿a qué? A cuidar la salud espiritual de la iglesia. Porque los apóstatas existieron, existen y existirán hasta el último día dentro de la iglesia. Un apóstata no es alguien que se convirtió al Señor y después perdió su salvación. Un apóstata es alguien que gustó las cosas de Dios, pero que nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Y la Biblia está lleno de estos ejemplos. Personas que son capaces de entusiasmarse con la iglesia, de participar con la iglesia, pero cuando la palabra comienza a hacer las exigencias propias de la voluntad, no se olvide, de Dios, ¿no es cierto? Entonces empiezan esas personas a hacer agua y se comienza a manifestar su real condición. Sin embargo, hay algo que es peligroso y es de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. El apóstata se aleja de la verdad, pero no se aleja de la iglesia. El apóstata convive con la iglesia, parece de la iglesia y se va a empezar a manifestar su condición cuando esta persona, porque negar a Jesús no es decir Jesús no existe, negar a Jesús es negar su doctrina. Si Dios dice que tengo que decir la verdad y miento, estoy fallando a eso. Si hago de la mentira una forma de vida, entonces soy un apóstata. Porque es imposible que el Hijo de Dios siga pecando deliberadamente sin ningún tipo de control interno que le diga arrepiéntete, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Y qué hacen los apóstatas? Recuerden las características. Algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, jamás se van a manifestar como tales. Es igual que Satanás. Por eso Satanás le llama sus ministros, que se disfrazan como ángeles de luz. Encubiertamente, desde antes habían sido destinados, imagínense, vasos de honra y vasos de deshonra. Hombres impíos que convierten, fíjese, en libertinaje la gracia de Dios. No la niegan, no la niegan, la pervierten. La pervierten. ¿Niegan al Dios y único soberano? Claro que sí. Reconocen que niegan a Dios cuando niegan su palabra. Pero además de eso, no tienen a Dios realmente ni a nuestro Señor Jesucristo como la autoridad máxima en su vida. Como la autoridad máxima en su vida. ¿Quién finalmente es la autoridad máxima en su vida? Él mismo o ella misma. Y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la característica? Solamente para recordarnos. Son personas que, de alguna manera, resultan ser personas muy cercanas en un momento, atractivas, preocupadas, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros los cristianos no nos importa tanto lo que la persona cree o proclama, sino lo que nos importa dentro de la iglesia es encontrar afinidad. ¿Cierto? Y entonces, como somos sentimentaloides, viene toda esta cuestión y aparece él o la apóstata y te dice, mira, en realidad nadie se ha preocupado de ti, pero yo estoy aquí para ti, yo fíjate. Y comienza el ruido. ¿Qué es lo que hizo Absalom, los que conocen la historia, pero todos? Para irse en contra de David primero. Se paró afuera de la ciudad y dijo, a todos los que David no pesca, vengan para acá, yo los voy a pescar, yo los voy a escuchar, cuéntenme sus penas. Y ahí comienzan a socavar la autoridad de la iglesia, la autoridad de la palabra, ¿no es cierto? Las personas dicen, bueno, es que no me han comprendido porque mira, yo no he podido con esto, pero fíjate que no me dejan hacer clase a pesar que con la persona que vivo no es mi esposo, pero yo es como que estuviera casado, entonces, pero nunca me da la oportunidad en la iglesia, o esto acá, fíjate que yo... No, eso, falta de amor, ¿no es cierto? Y como a la gente le gusta que ¿no es cierto? Le tiren miel arriba y toda la cosa. Estoy exagerando por si acaso. Si alguien se molesta, me da lo mismo. Entonces, el tema es
Hermanos, tenemos que remecernos, exhortarnos, dice, remecernos ardientemente. Ardientemente no tiene que ver con el temperamento. Hay personas que a lo mejor somos más expresivas y otras menos expresivas. Pero ardientemente, ¿sabes qué significa? Significa nunca claudicar de la fe en Dios, aunque nos amenacen de muerte. Recuerda a los jóvenes, a los 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. No se arrodillan delante de la estatua de Nabucodonosor. Y ellos dicen, mira, aunque nos quememos, igual no vamos a arrodillarnos. Ellos no sabían que Dios los iba a salvar de tremendo castigo, de tremenda consecuencia. Ellos no lo sabían. Ellos estaban dispuestos, aun cuando se achicharraran, ¿no es cierto? No, Claudia. Eso es, hermanos, pasión por Dios. No es, mira, sí, bueno, en realidad, bueno, al final el Señor sabe, pues o sea, Dios también tiene que ver que la gente es buena y no. Al que tiene el Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Al que no tiene al Hijo, condenación. Al que tiene el Hijo, vida eterna. No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. No es para atacar a la persona, es por la misma razón que Judas está escribiendo, es por amor. Es por amor. Pablo dice, les ruego, reconcíliense con Dios. Porque la sociedad actual, ¿no es cierto? Una sociedad, si el ser humano ha sido egocéntrico en su historia, esta es la época del sumo. O sea, estamos en el tope del egocentrismo. Todo tiene que ver conmigo. Lo que yo quiero, lo que a mí me duele, lo que esto. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, hermanos? Sucede que es terreno fértil para estos apóstatas que se van a estar introduciendo, ¿no es cierto? Y como te digo, siempre encubiertamente, siempre de forma solapada, siempre van a enfocarse en lo que no se hace y nunca en lo que se hace. En realidad lo que la iglesia debiera hacer es esto, lo que la iglesia debiera hacer, está bien, uno puede dar sugerencias, por supuesto, como todos nosotros. Y lo que significa que lo que hacemos nosotros no tiene que ser ley sine qua non, no. Pero otra cosa es que todo el foco sea eso. Y nunca está el foco en hacer lo que la iglesia hace. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Evangelizar, discipular, entrenar, enviar. ¿Tu campo de misionero cuál es? Donde tú vives, donde tú trabajas, ahí tienes que ser sal y luz. Ahí tienes que ser sal y luz. No tienes que cruzar la frontera, tienes que... Los inconversos son la mayoría de las personas, por lo tanto, el ser sal y luz es un llamado atingente en todo momento, en toda época y en todo lugar. Hay gente que dice, mira, en realidad yo me gustaría ser misionero. Bueno, parte por tu Jerusalén. Y si es de Dios, Él te irá poniendo en distintas partes, pero hay suficientes perdidos que necesitan la luz de Cristo, la palabra de verdad, la salvación. Entonces, hermano, esta fe que a los santos ha sido una vez dada va a ser socavada, ¿no es cierto?, con este tipo de personajes que, ¿cuál era la característica? Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios y eso ya es inmediatamente lo que desencadena todo lo demás. ¿No reconocen la autoridad de Dios? Por supuesto que no, porque están torciendo su palabra. Nadie puede decir yo creo en Dios y tuerce o desobedece su palabra. Entonces, aquí van a venir estos 3 ejemplos, que no los vamos a profundizar tanto, ¿no es cierto? Porque en definitiva estos 3 ejemplos constituyen una parte importantísima de la historia de los hermanos que están recibiendo esta carta y también para nosotros. Dice el versículo 5, no pierda el hilo, que está hablando de estos falsos maestros, estos apóstatas que entran, que se mantienen cerca o dentro de la iglesia, pero lejos de la verdad, que comienzan a infiltrarse, que comienzan a producir divisiones internas, que comienzan a aprovecharse de las necesidades emocionales legítimas o sobrecargadas de la hermandad, ¿no es cierto?, para poder producir esto. Siempre es así, hermano. Siempre es así. Oye, tanto tiempo que lleva y nadie te ha llamado.
Y nadie se ha dado cuenta de que tú estás pasando por esto. Por eso cuando tú vayas a visitar un hermano que está enfermo, que está con algún problema, si tú vas, anda siempre en nombre de quién eres, en nombre de la iglesia. Porque si no dicen, yo lo fui a ver. Bueno, ¿y tú quién eres? La iglesia. Yo soy la iglesia. Todos somos la iglesia. Cuando yo visito a un enfermo, no lo visito yo, Carlos Flores, lo visita la iglesia cristiana de La Serena a la cual pertenezco. Acostúmbrese a eso. Porque entonces cuando la persona dice, oye, nadie me fue a ver, ¿cómo que no? Nadie se preocupó de mí en la iglesia, ¿cómo que no? ¿Y yo qué soy? Entonces, eso, hermanos, nosotros debemos incorporarlo permanentemente. Ahora, Judas va acá a usar estos 3 ejemplos. Lo primero dice, más quiero, versículo 5, recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Es decir, Judas le va a recordar algo que ellos ya saben, ya sea que se los haya enseñado Judas, se lo enseñó Pablo, se lo enseñó otro maestro, pero ellos conocían lo que en este momento Judas iba a decirles, ¿no es cierto? Y eso es importante porque la Biblia que ellos tenían en ese entonces era todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y a veces creemos que por antiguo es caduco. No, porque esos ejemplos fueron relevantes para estos hermanos y son relevantes para nosotros igual. Porque como dije, el fondo resulta ser lo mismo. Lo externo puede variar en alguna manera por la época, pero el fondo es el mismo. Y vamos a ver eso en Primera de Pedro. Capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. Toda la escritura es inspirada por Dios y ya está terminada. No hay más revelaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender lo escrito. No agregar, no quitar. Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí Pedro dice, por esto, vale decir por todo lo que anteriormente les ha expuesto, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. ¿Cuántas veces nosotros decimos, oye, pero si ya estudiamos Judas? Pues, sí. En 30 años creo que hemos pasado varias veces por Judas. ¿Pero significa eso que nos graduamos? Cuando se trata entonces de innovar, el cristianismo no es innovar, el cristianismo es recordar, repetir, obedecer, repetir. La doctrina cristiana es monótona desde el punto de vista de la centralidad de Cristo, si se quiere, en un sentido, y en forma de ejemplo lo digo, ¿no es cierto? No se tiene que inventar, ya está. Lo que se tiene que hacer es aprender y permitir que el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios use esa palabra para cambiarnos a la imagen que agrade a nuestro Dios. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Y entonces dice el apóstol, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestación, ¿no es cierto? En todo sentido de cosas. Quizás a nosotros no nos gusta escuchar mucho esto, amonestación, exhortación, pero la Biblia es en un 80% un libro de amonestación en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural caída no es hacer la voluntad de Dios, es hacer nuestra voluntad. Y entonces necesitamos que permanentemente nos esté llevando al camino otra vez, Un día, dice Dios, enjuagará toda lágrima de tus ojos, te lo aseguro. Pero ese día no es hoy. Lo que no significa que no encontramos esperanza y confort en nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente vivimos en un mundo caído, somos seres caídos salvados solamente por la gracia de Dios y por lo tanto
lo que probablemente defina nuestro día a día será una rutina, una monotonía, una frustración y muchas cosas donde se tiende a caer. Por eso es que siempre se quiere inventar cosas nuevas. El Hijo de Dios siempre vive en novedad de vida, no novedad de palabra. Siempre hay alguien a quien predicar, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que la Escritura nos salta en los ojos, a pesar que lo hemos sabido y lo hemos leído durante mucho tiempo. Por eso es que el cristiano debe ser la persona más gozosa sobre la tierra. Debiera ser. No que no pase momentos de tristeza, no, pero no puede definirlo su ánimo permanentemente la tristeza, la apatía. A no ser que tenga problemas con la tiroides como yo. Pero se soluciona, porque somos cuerpos caídos. Entonces, la necesidad de recordarnos esto. Pedro dice, yo no me canso de repetir, aunque ustedes lo sepan. Judas dice, les voy a repetir esto, aunque ustedes lo saben. Volvemos a Judas. ¿Qué es lo que ellos sabían? Y aquí va a dar 3 ejemplos del Antiguo Testamento de apóstatas, ¿no es cierto?, que fueron en la historia del Antiguo Testamento. Va a comenzar primero con el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, refiriéndose a Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El primer ejemplo que les coloca de juicio sobre los que no creyeron, que finalmente es sinónimo de apostasía, es, imagínense, a su propio pueblo Israel. Amamos a Israel, oramos por Israel. Sin embargo, no podemos decir que Israel está con Dios hoy. Dios está con Israel, pero Israel no está con Dios. Y ha sido así a lo largo de los siglos. Pero Dios tiene un plan y un propósito para ello. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Nunca. Pero lo importante es que aprendamos de eso. No solamente que nos pongamos en un sitial de juicio, sino que en una posición horizontal de aprendizaje, porque la incredulidad también nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando a veces estamos en un momento difícil, porque somos creyentes hasta que nos aprietan en alguna parte, ¿no es cierto?, en la cual nos ponen bajo presión. Y decimos, bueno, Dios entenderá que yo sí voy a participar de esto, pero Dios sabe que yo estoy aquí de cuerpo, pero no de corazón y espíritu. ¿Qué es eso? O sea, Dios sabe que esto es mentira, pero es la única manera que mi hijo estudie haciendo todos estos chanchullos que vivo bajo el puente. ¿El sistema es malo? Sí, es malo, es pésimo. Pero eso no nos da licencia para corromperlo. Es así, es injusto. Y si miramos la historia de la Biblia, vivimos en una época donde por lo menos tenemos derecho, entre comillas, a pataleo. En esa época, imagínense con un emperador. Entonces, todo eso está bien, pucha, justo no me preparé, pero el Señor sabe que este torpeo que llevo es en su nombre, Señor, porque yo quiero glorificarte como un profesional. Y nos hacemos esas, que son cosas a lo mejor que nos parecen tan normales, naturales, nimias, pero que hacen ver que no le creemos a Dios. Y la caída del ser humano fue producto de la incredulidad. Satanás siempre nos va a proponer un mejor plan que el de Dios. Por alguna razón, el plan de Dios siempre como que le falta algo, no se ajusta a mí, ¿no es cierto? Entonces Dios le dijo, si comen de esto van a morir, tienen todo esto, y viene Satanás y le dice, no, no es así, ustedes no solo no van a morir, sino que van a ser como Dios, háganme caso. Y ahí, y así estamos hasta hoy. Entonces, siempre eso. Entonces, claro que hay incredulidad entre nosotros. Dios sacó al pueblo de Israel completito, y a las pocas semanas ya estaban haciendo un ídolo. Ya estaban quejándose, ya estaban no creyendo. Dios dice, les tengo una tierra donde fluye leche y miel, donde es esto, donde todo está cerquita, algunas semanas de acá. Moisés, Dios no le dijo, acuérdense, Moisés no entró a la tierra prometida. El gran siervo de Dios también
fue incrédulo. También le afectó la incredulidad. Mandó 2 espías, en ninguna parte dice que mande gente a ver cómo es la tierra. ¿Y qué pasó con eso? De los 12, solo Caleb y Josué dijeron, sí, hay dificultades, pero el Señor está con nosotros. Trajeron frutos. Dijeron, mira, esto. Y los otros 10, no, es imposible. Vimos gigantes, vimos toda esta cuestión. No, es una locura. Y el pueblo, en vez de hacerle caso a los 2, empezó a rasgarse, ¿no es cierto? Y decir, pero ¿cómo? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para morir? Y entonces ahí Dios habla y dice, por causa de esta incredulidad, esta generación, por cada día que duró esa exploración que yo no mandé, que fueron 40 días, van a caminar sin ningún propósito 1 año, 40 años. Y sus hijos entrarán en la tierra prometida. Israel llegó a la tierra prometida 40 años después, en un trayecto que suponía durar algunas semanas, y llegó con 500.000 de personas menos o más muertas en el desierto. ¿Perdonó Dios la incredulidad de esa parte? No, no lo perdonó. Entonces los apóstatas serán condenados. Mateo capítulo 7. Recuerden, el Señor dice, en la iglesia hay trigo y cizaña. Y como nosotros no somos jueces, no es llegar y pescar lo que reconocemos como cizaña y tirarlo y sacarlo, porque en una de esas arrancamos también trigo. Lo que no significa que en la iglesia no deba haber disciplina y todo esto que nosotros sabemos. ¿Ya? Significa que no andamos con un ojo, cizaña. No, porque capaz que seamos nosotros mismos. Pero tampoco es como, mira, el Señor perdona todo, ama todo, Él sabe. Y siempre decimos, Él sabe, como si Dios no supiera. Claro que sabe. Claro que sabe. Dije, Mateo 7, muchas gracias. Mateo 7. Primero, versículo 15 y 16. Mateo 7, 15 y 16. Dice, guardaos de los falsos profetas. Aquí está hablando Jesús, ¿no es cierto? Él ya está haciendo esta advertencia. Todavía no aparece la iglesia como tal, ¿no es cierto? Pero ya está esta advertencia. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Fíjese, Judas dice, encubiertamente. Pablo dice más adelante, se disfrazan como ángeles de luz. Jesús está diciendo acá, ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a saber que son lobos? ¿Cómo vamos a reconocer eso? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Fruto de obediencia, transformación, amor genuino. ¿No es cierto? Rectitud. Luchar por eso, hermanos. Decir la verdad. Confrontar el error con amor. Dice que si esa persona que tú estás confrontando se arrepiente, entonces ganaste un hermano. Si se endurece, a lo mejor ni siquiera lo es. A lo mejor ni siquiera lo es, y vas a encontrar que esa persona va a encontrar 1 y 1000 pretextos para culpar a cualquiera, pero nunca va a decir, ¿sabes qué? Todo lo que yo estoy viviendo es por mentiroso. Porque yo mismo entramé toda esta cosa, y ahora como ni yo sé que es verdad, empiezo a involucrar a otros, o empiezo a hacer otra cosa, o empiezo a meterme aquí, o empiezo a meterme allá. Y como no quiero alejarme de la iglesia, lo que hago es comienzo a envenenar de a poco, a sembrar dudas, ¿no es cierto? A resaltar defectos que no son doctrinales. ¿Viste el pastor cómo se le salió el garabato? Sí, pues. Y empiezan a torcer el versículo. De la abundancia del corazón habla la boca. En vez de venir y decir, pastor, en el minuto 47, como alguien me dijo, a usted se le salió tal cosa. Yo no veo los videos míos, me da como pudor y lata, no sé, pero ya lo vi ese minuto y efectivamente. Llamé al hermano y le dije, chuta hermano, gracias porque realmente se me fue la moto. Punto. Y pasó. Y después uno pone atención, se escucha aquí, ¿no es cierto? Dice,
y no para que las revoluciones se pasen, en fin, cualquier cosa. Y si que uno quiere encontrar defectos, lo va a encontrar donde sea. Pero de eso se trata, de esto encubierto. Entonces, fíjate, versículo 21, ahí mismo en el capítulo 7. Esto es realmente terrorífico. Y se está refiriendo al juicio de todos los no creyentes que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca se convirtieron. Un apóstata no es alguien que se convirtió y perdió su salvación. Eso no es. Un apóstata es alguien que, como dije al principio, gusta de las cosas de Dios. ¿No es cierto? Le gusta escuchar. Por ejemplo, Herodes fue un apóstata, le encantaba escuchar a Juan el Bautista, hasta que Juan el Bautista le dijo, eres un adúltero. ¿No es cierto? Entonces, claro, van a gustar las cosas, les va a gustar la música, les va a gustar la compañía, les va a gustar. Pero cuando el Señor te confronta, es ahí cuando verdaderamente empieza a surgir el fruto. Y entonces va a llegar esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No la mía propia, no la que yo creo, no la que yo pienso, sino la que Él dice. Muchos me dirán en aquel día, tenga en mente eso, hermanos, hay un aquel día. Aquel día es el juicio final, donde serán juzgados finalmente y condenados todos los incrédulos a lo largo de la historia humana. Serán condenados estos mismos ángeles que cita el capítulo 6. Entonces, hay un juicio. Hoy día se ha infiltrado en la iglesia desde ya hace mucho tiempo este tema de que prácticamente el infierno no existe. Hay, entre comillas, porque no lo son, pastores que se han asociado, se han agrupado y dicen que el infierno no existe, que eso ha sido una forma medieval de mantener a la gente cautiva, que eso es una invención medieval, que esta cosa acá, allá. Bueno, y hay mucha gente que lo sigue, por supuesto. ¿A quién no le gustaría que no existiera el infierno y vivir como yo quiero? Entonces, imagínate si Dios fuera puro amor y nunca justicia. ¿Cuánto reclamamos nosotros por la justicia humana cuando un delincuente hace las de Kiko, Caco, Queco y sale libre? ¿Te da rabia eso? Claro que sí. ¿Qué pensarías de alguien que pisoteó el nombre de Cristo y que va al mismo lugar y que igual Dios lo perdona porque Él es love, love? Es juicio. La expresión más grande de esta, entre comillas, y por favor, entre comillas, contradicción, es la cruz. En esa cruz, Dios desató toda su ira sobre el único ser humano inocente y sin pecado que caminó en este planeta, su propio Hijo. Su propio Hijo. Pero a la vez lo hizo porque nos amaba a nosotros, a los suyos. Dios no expresa su amor si antes no hay un juicio. Dios no da salvación si antes no hay arrepentimiento. Dios es justo. Llegará el día en que Él ejecutará ese juicio y la condenación eterna se echará a andar. En aquel día, muchos me dirán en aquel día, fíjate lo que van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Actividades, cosas que parecen buenas. Yo fui a esta cosa, paré de sufrir, ¿sabes que me dolía la muela increíble? Yo salí, oye, y me tiraron, y bueno, antes por supuesto puse unas 10 luquitas, pero y se me quitó. Esto tiene que ser de Dios, si no, no me pasaría. ¿Quién dijo que los milagros definen a Dios? ¿Qué define a Dios, hermanos? Su palabra. Su palabra. Su palabra es la verdad. Cuando los cristianos andan detrás de todo tipo de señales y prodigios, y no que Dios no haga milagros, por supuesto, estoy hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Los cristianos que andan detrás de señales, permanentemente señales, son muy proclives
a ser engañados, porque lo que va a caracterizar este tiempo final es la multitud de señales falsas, algunas con sanaciones reales, no que me dolía la muela y ahora ya no me duele, ni que estaba hinchado y ahora me deshinché, no. Pero si son ejecutadas en una doctrina torcida, como mercadería, por ejemplo, entonces no viene de Dios. Punto. Punto. Lo que nos define a nosotros como cristianos no es las señales que Dios nos da, sino que la fe que tenemos en sus promesas, en su palabra, y esto es una promesa que por la gracia de Dios no nos toca a nosotros, pero va a suceder. Por eso es que es tan importante el evangelismo. Por eso es que es tan importante que seamos sal y luz en este mundo. Nosotros no convertimos a las personas, pero Dios en su infinita gracia y misericordia nos usa. Así que cuando alguien se convierte, no es obra tuya, es obra de Dios. Dios te usó, pero si te usó es porque estabas limpio como una cucharita limpia para usarte. Pero si el Señor mira, ¿no es cierto? Y están todas las cucharas, tenedores sucios, toda la cuestión. Acá hay una. Esa es la razón por lo que hacemos. No para sentirnos orgullosos de cuán bueno, cuán santo, no. Es porque es la única opción en que Dios me use. Dios no va a usar vaso sucio. ¿Por qué tendría que hacerlo, hermano? Esa es la razón de por qué buscamos la santificación, no para aparentar sentirnos mejores que los demás, porque no lo somos. No lo somos, hermano. Somos salvos por gracia, nada más. Y si Dios nos usa, es para su gloria. No es para nuestro lucimiento, no es para nuestra exaltación, no. Dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no hicimos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Fíjese, nunca. No dice, alguna vez te conocí, pero ahora ya no. Nunca, es un absoluto. Nunca fueron cristianos, aunque estuvieron cerca de la iglesia, aunque hicieron cosas, aunque incluso esta gente hizo señales, supuestamente expulsó demonios. Y no es el tema de hoy, pero siempre es supuestamente, porque vamos a verlo quizás la próxima semana. El arcángel Miguel le dijo que Dios te reprenda al diablo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos toda una generación de gente que dice, yo te declaro y te mando. El arcángel Miguel. ¿Quiénes somos nosotros? Exacto, Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso dice que no, hay gente que no sabe ni lo que hace. Pero allá está, ¿no es cierto?, sacándole el demonio, que esta cuestión, y riéndose el demonio, y yo te demando. El arcángel Miguel va con el cuerpo de Moisés y le dice, mira, te tengo una gana, pero que Dios te reprenda. Que Dios te reprenda. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que hacedores de maldad? Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Cómo que somos hacedores de maldad? No, porque eso no define al Hijo de Dios, lo define su fe en la verdad. Los frutos que honran a Dios, no lo que hacemos por Dios. Muchas veces los cristianos estamos preocupados de qué hacer por Dios. ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Lo único que honra a Dios es cuánto busco de Él y cuánto su carácter se expresa en esta vida caída. Y en ese sentido hacemos cosas. Pero no son las cosas las que nos definen. Volvemos a Judas para ir finalizando. Entonces el primer ejemplo fue este pueblo de Israel, sacado de Egipto, pero la incredulidad hizo que una porción gigante del pueblo no entrara a la tierra prometida. Segundo ejemplo, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio otra vez del gran día. Ese mismo, aquel día de Mateo, es este día de Judas 6.
No vamos a profundizar en este tema de los ángeles. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en Génesis 6, cuando estos ángeles que habían caído en rebelión junto con Satanás, de alguna manera se encontraban en la atmósfera y de alguna manera pervirtieron la genética humana. Por eso es que cuando habla de que Noé fue hallado justo, la traducción real en el hebreo es: fue hallado limpio. Noé no tenía una corrupción genética. Por lo tanto, Noé era el candidato para la próxima generación de humanos. Esa es la razón. Pero estos ángeles, ¿qué hicieron? Traspasaron una línea que no se puede traspasar. ¿No es cierto? Combinaron tipos de creación. Se produjeron los gigantes, los nefilim, y es un tema interesante desde un punto de vista de lo que eso significa, pero eso podría alejarnos largamente del propósito de esto. Dios no perdonó a su pueblo, incrédulo, que cuando digo su pueblo no me estoy refiriendo que todos eran salvos, me estoy refiriendo que es el pueblo que Él eligió. Igual cuando en Romanos dice todo Israel será salvo, no significa que todos los israelitas van a ser salvos. El pueblo de Israel, la nación de Israel, es el foco de Dios. Entonces, segundo grupo, estos ángeles que no guardaron esa dignidad, que traspasaron esa línea, y esa línea significa que no se sujetaron a la autoridad de Dios, porque aun cuando eran ángeles caídos, debían sujetarse a la voluntad de Dios. Ellos, como dice acá, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿No es cierto? Ese día también estos ángeles que hoy en nuestro Cronos se encuentran en prisiones de oscuridad, que no es lo mismo que el abismo. Recuerden que en Apocalipsis el abismo es abierto en un momento y sale una manada de demonios, pero esto es otro grupo de seres. Y va al tercer ejemplo: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes eran esos aquellos? Los ángeles caídos que pervirtieron su naturaleza mezclándose con seres humanos. Los de Sodoma y Gomorra pervirtieron también su naturaleza a través de toda la depravación sexual que caracteriza a Sodoma y Gomorra. De hecho, el término sodomita es tomado de ahí. Todo lo que tenga que ver con perversión sexual. La perversión sexual, hermanos. Cuando un país, una sociedad, normaliza y legaliza la sexualidad o el uso de la sexualidad fuera de los parámetros de la Escritura, tiene sus días contados. Tiene sus días contados, y eso no está ocurriendo solamente en nuestro país, sino que en todo el planeta. Por eso es que estamos viviendo un tiempo realmente cercano, hermano. Porque esto está institucionalizado. No es un juicio. No es un juicio, hermano, si nosotros debemos tener amor por aquellas personas que están en una condición así. Pero otra cosa es normalizarla, legalizarla, enseñarla, validarla. No. No. Y eso ya está aquí. Se habla de los derechos procreativos. ¿Qué es eso? Derechos procreativos. Entonces, yo soy una persona que me encantan los animales, tengo muchos perros, gatos y todo, pero en este momento el mundo está tan loco que un perrito tiene más derecho que una guagua dentro de un vientre. Eso está mal, eso habla de cómo está torcida la mentalidad del mundo. De cómo está torcida la mentalidad del mundo. Están preocupados por toda la basura en la playa, está bien, pero no están preocupados por la basura en la televisión, por ejemplo. Es otro tipo de basura. Y con esto, por favor, no voten el televisor. Y el pastor dijo que nunca más veo la tele. No. Que haya discernimiento. O, en realidad, la tele ya nadie la pesca. La internet. ¿No es cierto? Antes, cuando uno se juntaba con su polola en aquel entonces, estaba tomando la mano y se había juntado sus pitiquines para ir al restaurante, de la manito y mirando. Hoy día está.
Uno a un lado y otro. No vayan a botar el celular. No, porque el celular no es del diablo, el que lo usa es el que tiene que discernir. El que lo usa es el que lo tiene que discernir. La tecnología, bien usada, puede ser una bendición. Y de hecho lo ha sido. Ese tercer grupo, Sodoma y Gomorra. Quiero terminar. Como digo, no profundicé en los ejemplos propiamente tal, son ejemplos históricos, pero recordar que estas cosas, tal como lo dice el libro de Romanos, son puestas como ejemplo para nosotros. Ejemplos. Y cuando se te coloca un ejemplo es para que tú pongas atención, porque seguramente, en alguna manera, vamos a pasar por lo mismo. Y tener entonces, eso. ¿No es cierto? Quiero terminar con 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. En este pasaje, que aparentemente no tiene relación con lo anterior, tiene toda la relación, porque es el tiempo que estamos viviendo, hermano. Una iglesia que lejos de contender por la fe, es una iglesia que se acomoda. Es una iglesia que es capaz, y cuando digo iglesia estoy diciendo probablemente los que lo hacen ni siquiera lo son, pero son aquellos que de alguna manera se juntan con instituciones abiertamente no cristianas, ¿no es cierto? Entonces vamos donde el Papa, vamos donde esto, nos sacamos foto con esto, el patriarca de acá, el patriarca, toda la cosa. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es nuestro propósito? La paz mundial. Y por razón de la paz mundial, supuestamente, una es desconocer la Escritura, que esto no solamente no va a haber paz mundial, sino que esta cuestión va cada vez más a una guerra grande, ¿no es cierto? Y entonces, no hables de eso, ¿cómo que no? Si hay gente que se va a quedar. Hay gente que se va a quedar y tiene que saber esto. Entonces, venden la fe por popularidad, por lo que sea, que Dios aquí, en realidad que Dios acá, que Dios no existe, que Dios aquí, que esto, que Dios ama a todo el mundo. Dios quiere que nosotros nos unamos con el Islam, porque el Corán y el Islam vienen del mismo padre, Abraham. Y ni la Biblia ni el Corán vienen de Abraham. La Biblia viene de Dios. El Corán no viene de Dios. Hay 1.600 millones de personas en este mundo que profesan esa fe, sí. Son 1.600 almas que tienen que ser evangelizadas. Entonces, es otra perspectiva que resulta más fatalista en un sentido. Pero la pregunta es, ¿a qué piensas dedicar los próximos 10, 5, 20 o 30 años que Dios te dé? ¿A qué nos vamos a dedicar? No estoy diciendo con esto abandono el trabajo y me voy a dedicar ahora, no. A enfocarnos en Dios, a no perder de vista que cada día es una oportunidad, a buscar a Dios para que Él produzca en mí mayor santidad, que sea una de esas cucharas limpias que Él se digna usar con el vecino, con mi compañero, con él, y quizás me lleve a otro lado, no sé, quizás, pero vivir la vida con la pasión, en la perspectiva, en la óptica de Dios, no de este mundo, hermano. Somos extranjeros y peregrinos. Judas nos está diciendo, cuiden la iglesia, cuiden la iglesia. Pongan oído a lo que escuchan, no permitan, por eso dice los sensuales, no se está refiriendo a una provocación sexual. Los sensuales significa todos aquellos que conocen a las personas y apuntan justo en los sentidos de las personas. Su vista, su tacto. Oye, yo realmente estoy con esta persona, no sé ni lo que me dice, pero oye, yo me siento tan tranquilo, en paz. No, pon oído a lo que escucha. Pon oído a lo que escucha.
No se trata de que los que hablan la verdad tengan que ser todos con nada. Vuestra palabra sea sazonada con sal, ¿no es cierto?, para dar gracia, pero que sea la verdad. Y la verdad es la verdad, no hay otra. Y entonces cuidarnos de eso, hermano. Porque Satanás, como león rugiente, está buscando introducir su falsa doctrina y lo va a hacer cobardemente, como él es, cobarde. Infiltrándose por medio de agentes suyos, que sepan o no que lo son, pero lo son. Que se van a infiltrar, que van a buscar, ¿no es cierto?, dañar al rebaño. Dañar al rebaño, dividir el rebaño. Hermanos, eso, mira, en realidad, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que esta cuestión no están haciendo esto, pero te cuento una cosa, nosotros nos estamos reuniendo en mi casa, varias personas, incluso gente de esta iglesia, nos estamos reuniendo allá y estamos haciendo nuestros propios estudios, porque, ¿en serio? Sí. Te invitamos, ya. Ay, me sentí tan bien porque oraron por mí, me pusieron las manos y justo yo quiero. Cuidado con eso. Cada uno, ustedes no son, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros. Ustedes son y toman sus propias decisiones, pero yo se los advierto. Eso es así. Seguramente muchas de las cosas que suceden uno no las sabe porque no van a venir de frente. Oye, pastor, permiso, voy a infiltrar el rebaño. Así, pasa nomás. Sí, a veces somos desagradables, sí. Y el día que yo me desvíe de alguna cosa, Dios no lo quiera, bueno, ya no es así, si no, no sería muy jodido. Pero si algún día me pongo a hablar tontera, ustedes tienen la obligación de sacar a ese hombre, sea quien sea. Sea quien sea. Pero mientras se predique la verdad, se enseña la verdad y se viva la verdad, entonces hay que sujetarse. Carta de Judas. Próxima semana vamos a ver 3 versículos más. Lo importante es estar atento de esto. Estar atento de esto. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque todos nosotros, Señor, necesitamos permanentemente, Señor, ser exhortados porque nos sentimos amados, porque tu palabra dice que a los que tú amas, tú los corriges, Señor, porque somos tus hijos. Estamos en un peregrinaje temporal, que no sabemos cuánto tiempo más es, Señor, pero sabemos que hay un final. Y por eso, Señor, yo te pido que todos nosotros volquemos realmente los esfuerzos que tú nos permites hacer en buscarte, en ser transformados, en iluminar espiritualmente los lugares donde tú nos colocas, Señor, los trabajos, las familias, los lugares de recreación, todo lugar donde tú nos colocas, Padre, porque tú nos has permitido estar en este mundo y no sacarnos de este mundo, Señor. No estamos llamados a aislarnos, estamos llamados a infiltrarnos. Eso lo tiene muy claro Satanás porque él es un artista de infiltrar la iglesia, Señor, y nosotros cuánto necesitamos, Señor, hacerlo en este mundo. Infiltrar este mundo con tu luz. La luz producirá solamente 2 cosas. O la gente se acercará a ella o la gente huirá de ella, Señor. Pero cuidado con la tibieza. Cuidado con aquello que queremos acomodar, Señor. Porque es cuando comenzamos a permitir que la apostasía también entre en nuestra iglesia. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.